Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Saludos a vos y a todos los amigos. Igualmente, Horacio. Bueno, sobre economía, cada día se escribe una nueva historia en el país, ¿sí? Pero de todas maneras, hay que arrancar sobre algunas medidas que se tomaron en el plano nacional luego de haber conocido la inflación del mes pasado, que superó el 8%, y automáticamente el Ministerio de la Nación, de Economía, tomó una cierta cantidad de medidas para ver cómo se enfrentaba esta inflación. ¿Cómo lo ves a las medidas que se tomaron, Horacio? Bien, en primer lugar, las medidas son incompatibles entre sí. Vos no podés subir la tasa de interés, ajustar el tipo de cambio y pretender que no aumente los precios. Y tampoco vas a pretender que aunque aumente la tasa de interés, es una tasa de interés que llevaron al 97% anual, nominal anual para un plazo fijo a 30 días, pero que Mm. efectiva mensual es un 8,06%. Y la inflación, como bien dijiste vos, fue 8,4%. O sea, pese a la suba de la tasa de interés, no logra ser positiva con respecto a los precios. Esta situación es temporaria. Vos podés tomar medidas de este tipo de urgencia, pero es temporaria. El gobierno apuesta a que en el mes que viene, en el mes de junio, Mm. el Fondo Monetario Internacional le adelante. No tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que estamos transformando una deuda que era a 3 años que había tomado Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, Sí. que es un stand-by en un préstamo de facilidades extendidas, a 10 años. Cada vez que vence una cuota de capital de lo que había pactado Macri, el Fondo Monetario Internacional nos da un préstamo por 10 años. O sea, cada crédito nos da por 10 años. Entonces lo que está pidiendo el gobierno es que le adelanten las cuotas de junio, de Claro. septiembre y de diciembre de este año para poder cubrir los gastos ahora. Claro. Entonces, las tres medidas que se tomaron, subir las tasas de interés, subir el tipo de cambio y su impacto sobre los precios, son incompatibles entre sí, sin embargo, lo hacen solamente por un mes. O sea, están esperanzados Sí. a que esto es así. Igualmente, el gobierno apuesta el 29 de este mes, el 29 de mayo, Mm. el ministro Massa, con un equipo, una comitiva, viaja a Beijing, Sí. la ciudad capital, la ex Pekín, la ciudad capital de la República Popular China, Mm. para acordar con ese país que nosotros tenemos tenemos yuanes en nuestra reserva, tenemos una especie de descubierto en cuenta corriente. Sí. Esos yuanes se utilizan hasta ahora solamente para poderle comprar productos a China con quien tenemos un déficit comercial. Claro. Nosotros le vendemos hoja y derivados principalmente, pero ellos nos venden cámaras fotográficas, celulares, Sí. productos plásticos, no Sí. venden bicicletas, no venden todo. Claro. Entonces ese déficit comercial, ahora bien, lo que le está pidiendo el gobierno es que una parte, es mucha plata lo que nosotros tenemos en descubierto en cuenta corriente con China, son 18.000 millones de dólares. Sí. Lo que le estaría pidiendo el Sergio Massa viajando a fin de mes, el 29 de mayo, a Sí. Beijing, Sí. es que le adelanten 5.000 millones de dólares de esa suma para poder Mm. cubrir el Mm. déficit financiero. Seguro. Entonces, de una manera u otra, el gobierno tiene alternativas para Mm. que estas medidas que son coyunturales Claro. puedan ser suplidas con el ingreso de dólares genuinos. Al Seguro. tener ingreso de dólares genuinos, la señal que se le da al mercado que el Banco Central vuelve a recuperar reservas internacionales y con un Banco Central que tiene reservas internacionales ya no se atenta como está pasando Mm. hasta ahora con la corrida cambiaria. Seguro. O sea, podemos esperanzarnos en que se estabilice un poco, al menos el tipo de cambio, un poco la economía de acá a unas cuantas semanas. Hay herramientas, podemos esperanzarnos Hay con eso. herramientas. Hay herramientas. Bueno, porque la verdad que hay un momento en el que uno mira hacia el futuro y no se ve salida, o al menos sin tener, por supuesto, los conocimientos en economía que tenés vos, Horacio, pero por ahí justamente van nuestras mayores dudas y queremos aprovechar que tenemos esta oportunidad con vos. ¿Qué tenemos que pensar los argentinos como para mirar con mayor optimismo lo que se nos viene, ¿no? En un año en el que todos los meses somos un 10% más pobres prácticamente que cuando cobramos el sueldo, ¿no? Llegamos a fin de mes y ya nos alcanza para Claro. un 8% menos. Seguro. La Argentina es un país rico, sabemos un país rico. Sí. Estamos arriba de la tercera reserva de agua, el acuífero guaraní, la tercera reserva mundial de agua potable. Somos el 10º exportador mundial de alimentos, el tercero en soja y derivados. Tenemos hidrocarburos. Este año nosotros vamos a tener una importación mínima en el invierno de gas porque se está produciendo gas a rajatabla en Vaca Muerta y se va a conectar todo el país a través del gasoducto Néstor Kirchner.
tenemos litio, minerales raros. O sea, Argentina es un país potencialmente rico. Obviamente que esta crisis está provocada para beneficio de quienes quieren comprar por la mitad lo que vale el doble. O sea, nosotros no tenemos menos productividad. El tipo de cambio en el largo plazo refleja la productividad del país. Nosotros no tenemos menos productividad que Bolivia o que Chile o que Uruguay. Tal vez sí con Brasil. En promedio, en Brasil tenemos menos productividad, pero no con los demás países. Sin embargo, la Argentina es mucho más barato que Chile, que Paraguay, que Bolivia y que Uruguay. ¿Esto Claro. por qué? Porque está provocado. O sea, nosotros nos estamos devaluando nuestra moneda. Hay una presión de los grupos económicos para poder comprar por la mitad lo que vale el dólar. Entonces, cuando ellos vienen con dólar, el dólar vale mucho más. El dólar vale mucho. Si uno hace un promedio histórico del valor del dólar en estos momentos con otros periodos históricos, es muchísimo más alto. A veces hasta un 50 más, o un 50, un 60% más alto de lo que es el promedio histórico en la Argentina. O sea, estamos muy subvaluados para beneficio de los que tienen dólares y que pueden comprar por la mitad lo que vale el doble. Ahora, Horacio, el argentino sigue apostando al dólar, ¿eh? Por más que la tasa en plazo fijo haya aumentado y ofrezcan un 97%, el argentino sigue comprando dólares. Esto es verdad también, pero también es cierto que la gran diferencia que hubo, por ejemplo, con 1989, que recordad que en 1989 el retiro de los depósitos de los bancos fue masivo. La gente sacaba en 1989, estamos hablando del 6 de febrero de 1989, cuando el que era el presidente del Banco Central dijo que no tenía más reservas internacionales para vender. Hay una corrida cambiaria que se transformó en corrida bancaria. En este momento es básicamente una corrida cambiaria. Cuando se transforma en corrida bancaria, ahí no la paran más. Pero la gente puede ser que no renueve, pasa que no renueva el plazo fijo, pero es un mínimo porcentaje. La gente está en plazo fijo, pese a que sabe que la tasa es negativa, cree que ya la devaluación grande ya pasó y cree que lo que estoy contando, que lo que dice el gobierno, que en junio van a ingresar los dólares del Fondo Monetario Internacional, no se están pasando en bandadas, no sacan plazo fijo en pesos o caja de ahorro en pesos para comprar dólares en bandadas. Sí lo hacen hasta sistemáticamente, digo, apenas cobran, siempre cobran 100, 200 dólares, eso existe. Pero no se produce el efecto que hemos vivido todos en 1989, por ejemplo, o en la crisis del 2001-2002, y que hay una corrida de los bancos. Esto no se produce en forma masiva, por lo cual está demostrando que el gobierno tiene herramientas y tiene todavía cierto grado de confianza en la población de que va a poder conseguir este dinero para terminar el año. Seguro. En Argentina tenemos, no sé, ya la cantidad perdí la cuenta, pero un montón de tipos de dólares, ¿no? El MEP, el Blue, y bueno, ahora surge, el dólar financiero. Quería preguntarle qué es el dólar financiero para que lo podamos entender de una parte, y por qué ayer subió, digamos, y el gobierno no intervino el Banco Central. ¿Qué es lo que pasó y por qué se hizo eso? ¿A dónde apunta esa estrategia? Si es que es una estrategia o es desidia nomás, no sé. En realidad fue una medida. ¿Por qué? Porque el gobierno está acá casamente confiando en que van a entrar los dólares del Fondo Monetario Internacional, más lo de China, confiando en eso. El gobierno está acá, dejó operar el mercado. ¿Qué significa dejó operar el mercado? Dejó que los que tenían posibilidad de comprar acciones y títulos y venderlos y convertirlos en dólares, que es el famoso contado con liqui, o el dólar MEP, o sea, compran acciones o títulos, lo venden en el mercado interno, se llama MEP, o lo venden en el exterior, eso se llama contado con liqui, venden esos títulos o esas acciones, por supuesto, mercado donde esos títulos y esas acciones cotizan, lo venden a un menor valor, pero se hacen de dólares, y con esos dólares iban al mercado ilegal, al mercado informal, al blue, a las cuevas, y los vendían. Y eso se llama rulo en finanzas. Ganaron una diferencia porque compraban a un precio. Yo te quiero decir, por ejemplo, que hasta anteayer el contado con liqui estaba a 455 pesos y el paralelo estaba a 488, te das cuenta que se hace una diferencia importante. O sea, compraban dólares a 455 pesos y lo vendían a 488 pesos en el blue. Claro. Sabiendo esto, el gobierno lo dejó hacer, pero ayer el gobierno contra esto no intervino en los mercados. Entonces, ¿qué pasó? Que los que no pudieron, los que quisieron comprar contado con liqui o dólar MEP, lo pagaron mucho más caro. El contado con liqui pasó de 455 pesos a 479 pesos. Y ahí ya la cosa y encima lo que vos llamás dólar financiero, que le pone un parking. Un parking es un estacionamiento. Le está exigiendo que se tiene que quedar con la plata 2 días. Y en 2 días puede volver ayer bajó fuertemente, ya te digo, el blue pues se mantuvo en 488 pesos. El blue, el negro.
pero subió fuertemente el contado con liqui de 4.55 a 4.79. Vos compraste 4.79 y todavía no lo pudiste liquidar, lo vas a liquidar el lunes. Claro. Y no sabés con qué precio te vas a encontrar el lunes. O sea, ya no está en negocio. Esto es lo que hace el gobierno para tratar de desactivar esta especulación financiera, que se benefició hasta ahora porque la señal que tomaba el mercado después que superó los 500 pesos, recordemos que el dólar apenas comenzó la corrida el 13 de abril, Sí. Esa semana de abril, el dólar paralelo había pasado los 500 pesos, y lo dejaba hacer esta medida para ganancia a los especuladores porque controlaba el paralelo. Claro. En cambio ahora, con lo que acaba de hacer, ya no está en negocio comprar títulos de acciones, mal venderlos para hacerse de dólares y después tratar de pasar al paralelo porque ya el paralelo no creció como sí le creció el contado con liqui. Horacio, atractivo como siempre escucharte, leerte también en las columnas del Tucumano sobre la proyección económica, das muchos datos y además también apuntás sobre la conducta que tenemos que tener ante lo que se puede venir porque la economía es proyección. Te agradecemos muchísimo esta charla con nosotros y obvio, vamos a seguir preguntándote y llamándote porque en materia económica en la Argentina todos los días se escribe una nueva página de esta historia. Te mandamos un abrazo, Horacio. Gran verdad lo que decís, muchísimas gracias por la comunicación y siempre me siento parte del tucumano y muchísimas gracias a todos ustedes. Igualmente, Horacio. Abrazo grande, Horacio. Gracias, querido. Bueno, 8:31.